Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, estamos por acá para comenzar una nueva serie que la vamos a ver en el libro de los Hechos, la continuación de la obra de Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de su iglesia, a través de sus apóstoles que comenzaron esta gran obra para así que terminando con la obra que Jesucristo había comenzado. Ellos la terminaron en sus cuerpos, en sus vidas, pero ahora nosotros que estamos en este peregrinaje como cristianos, como seguidores, siguiendo las pisadas del Maestro, bueno, seguimos nosotros siendo participantes del libro de los Hechos. Estamos nosotros concluyendo esta obra también y dejándosela a aquellos que también habrían de venir para que también lleven el Evangelio. Así que vamos a ver algunos de los puntos importantes, como la introducción general del libro de los Hechos, el lugar que ocupa el libro de los Hechos en la Biblia, su importancia de la narrativa bíblica, aspectos fundamentales, el nombre, el autor, la fecha, propósito histórico, teológico, apologético y práctico. ¿Cuáles son las características de este libro? La estructura del libro de los Hechos, la división acerca pues de los personajes, cómo está dividido el libro de los Hechos dentro de sus personajes, qué ocupan los personajes en el libro de los Hechos, qué rol ocupan estos personajes en el libro, y quiénes son estos personajes. División por ciudades, hay ciudades clave en el libro de los Hechos. ¿Qué nos muestra la palabra? La división según Hechos 1:8, cuando el Señor le da el programa misionero que tienen que predicar la palabra en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Vamos a leer el capítulo número 1 para entrarnos así también por medio de la palabra de Dios y ver así también cómo podemos ver a Jesucristo dentro del libro de los Hechos, la continuación de su obra, la presencia activa por medio del Espíritu Santo y cómo nosotros podemos vivir el libro de los Hechos y aplicarlo a nuestra vida contemporánea. Entonces leemos así en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Esto tiene un subtítulo, la promesa del Espíritu Santo, y la palabra dice así: en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le damos las gracias al Señor por esta palabra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído hoy. Gracias, Señor, porque este libro que vamos a estudiar es un libro muy importante para nuestras vidas. Que no lo veamos meramente como el libro de historia del Espíritu Santo apostólico, sino que lo veamos como un incentivo que debemos nosotros tener a diario en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos impulse a cada día a predicar el reino de Dios, a cumplir con el mandato, a cumplir con la orden. No es una mera casualidad que hoy día nosotros estemos escuchando este devocional, este capítulo que hemos leído, número 1, estas porciones de estos versos que puedan llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones y encender la llama y hacernos la reflexión, la pregunta: ¿qué estamos haciendo para expandir el reino de Dios? ¿Verdaderamente le estamos dando nosotros el peso y la importancia que tiene el rol de la palabra de Dios que le dio por medio del Espíritu Santo a los apóstoles en nuestras vidas?
hay una inquietud en nosotros de expandir el reino. Señor, danos la sabiduría, danos el entendimiento, y más allá de eso, pon el fuego, pon el hambre, la sed, para que nosotros hoy día también, Señor, no solamente de boca, Señor, sino de hechos, como nosotros podemos ver el título de este libro, que nuestros hechos, Señor, mi Dios amado, puedan dar también el empuje a diario, Señor, de la expansión de tu reino aquí en la tierra. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, como habíamos hablado, en esta parte de la introducción general, el libro de los Hechos ocupa una posición estratégica entre los evangelios y las epístolas. Acuérdense que primero nosotros encontramos en el Nuevo Testamento los 4 evangelios, y luego vienen las epístolas de los apóstoles. Pero en medio de las epístolas que empieza Romano, después del libro de los Hechos, nosotros encontramos ahí ese punto estratégico como un puente. Funciona como un puente que une esa división entre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo con la formación de la expansión de la iglesia. Porque fíjense que es muy importante, después que Jesús vivió, murió y resucitó, si no tuviésemos el libro de los Hechos, pudiésemos preguntarnos qué pasó más adelante, qué pasa con los apóstoles, qué sucedió con ellos, cómo nos llegó el evangelio hacia nosotros, cómo se fundaron estas iglesias que nosotros hoy día tenemos como las cartas apostólicas. El apóstol Pablo le manda una carta a Éfeso, el apóstol Pablo le manda una carta a los filipenses, a los gálatas. El apóstol Pedro manda una carta a los expatriados. Pero pudiéramos preguntarnos cómo estas personas llegaron a ser expatriados, por qué los mismos ciudadanos israelitas tuvieron que salir de su pueblo, de su nación, de su ciudad, de su aldea, o como lo conocemos en la Biblia, que ellos están distribuidos por tribus. ¿Cómo salieron ellos de sus tribus? Podríamos hacer una pregunta: ¿qué pasaría si nosotros no tuviésemos el libro de los Hechos? ¿Cómo nosotros veríamos toda esta expansión del evangelio que ha llegado hasta lo último de la tierra? Bueno, el tema central, valga la redundancia, es esa idea, la expansión del evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, bajo el poder del Espíritu Santo, pero por medio de sus testigos. Y es lo que Jesús le dice a ellos: y me seréis testigos. Entonces ellos le hacen esa pregunta al maestro, que si va a restaurar el reino, pero él le dice que ellos van a ser testigos. Ahora es importante lo que él dice, nuestro escritor Lucas, a quienes también después de haber padecido se le presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense que no es solamente la idea centrada solo en Él, en Jesús, sino en Dios, el reino de Dios. Y eso es lo que dice nuestro escritor Lucas. Y hemos visto los aspectos fundamentales comúnmente, cómo se titula el libro de los Hechos. Ahora, el libro de los Hechos, porque empezaron a ver obras, hechos que conmovieron la ciudad donde ellos estaban. Primeramente en Jerusalén hubieron milagros, hubieron señales, hubieron poderes sobrenaturales. Vamos a ver cómo se derramó el Espíritu Santo y capacitó automáticamente a un Pedro que no tenía letra. Los mismos enemigos decían: pero ¿cómo este puede dar un discurso tan preciso? Puede compaginar con las escrituras. Y esto denota pues que tuvo un impacto en la gente, y la gente le preguntaron a Pedro: Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora, es por eso que se le toma la asignación de hechos. Pero ¿hechos de quién? Si ya Jesús se había ido, ¿dónde estaba pues el guía de ellos, su maestro? Es por eso que también se le denota como el libro de los hechos del Espíritu Santo, pero también los hechos de Jesús, porque lo que está tomando relevancia, lo que está haciendo el efecto, es el evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en una de las experiencias que tiene el apóstol Pedro más adelante, cuando sanan un cojo y le pregunta que por qué este hombre que había sido lisiado, que había sido visto por toda la gente, que por años no caminaba, y se puso sobre sus pies y le dijo que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este hombre
estaban dando, pero en el poder del Espíritu Santo. Entonces pudiéramos llamarlo Hechos de Jesucristo, ya que es la continuación de su obra después de su ascensión, o Hechos del Espíritu Santo por el rol dominante y esa idea que Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén, como dice aquí, no se vayan de Jerusalén, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, que esto es una promesa profética que se encuentra también vista en Mateos capítulo número 3 verso 11, Marcos 1:8 y Lucas 3:16 y Juan 1:33. Esto es lo que el Señor le dice, que el Espíritu Santo va a hacer una obra poderosa, como también lo vemos en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros vemos al Espíritu Santo hoy como cristianos? ¿Quién es el Espíritu Santo hoy día para nosotros? Verdaderamente nosotros nos damos cuenta que tenemos el poder de Dios dentro de nuestras vidas. ¿Estamos nosotros cumpliendo el rol que Jesús nos mandó? Nuestra vida marca hechos importantes alrededor nuestro que están quedando escritos en las páginas que continúan el libro de los hechos. ¿Estamos nosotros siendo protagonistas de la continuación del libro de los hechos o estamos fríos, teniendo el evangelio como meramente un libro histórico que lo leemos a diario para nada más que identificarnos como cristianos? También la mejor y una de las características recogidas de un análisis completo, Hechos de Jesucristo a través de los apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Porque fíjese, hay una idea tripartita, porque no podemos dejar por fuera a Jesús, no podemos dejar por fuera al Espíritu Santo. ¿Y qué sería este mensaje y el Espíritu Santo sin los apóstoles? Entonces es Jesucristo que está obrando a través de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Ahora, como vimos en el capítulo número 1, verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, ¿quién es el autor del libro de los Hechos? Y vemos que el autor es Lucas, es conocido como el médico amado, porque Lucas se identifica también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1, el verso 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que de un principio vieron con sus ojos. Entonces Lucas, cuando le manda el primer tratado a Teófilo, está hablando de que ellos no han recibido el evangelio por personas que han inventado palabras o hechos o cosas con su mente, sino que vieron con sus propios ojos. Y dice: y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esta palabra excelentísimo da a entender que es una persona que era prominente, una persona reconocida, que tenía un peso en la sociedad, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. O sea, este hombre fue instruido, y Lucas era un personaje clave, importante en la vida de Teófilo, en su ministerio y en su caminar diario y en lo que él había recibido. Pero también nosotros encontramos en Colosenses capítulo número 4, el verso 14 dice: el apóstol Pablo lo incluye en sus cartas. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Entonces fíjese que este era un hombre que no solamente da una narrativa que él escucha, sino que es un hombre que está dentro del círculo del apóstol Pablo, lo acompañó, porque en algunos relatos él dice: y los apóstoles hicieron esto, pero en otros dice: y fuimos, vimos y hicimos. O sea, él fue un testigo ocular también del libro de los Hechos. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas era un gentil, un testigo ocular de muchos eventos, investigador diligente, como vimos
en el Evangelio de Lucas. Fue un libro escrito alrededor del año 62, antes del martirio de nuestro amado apóstol Pablo, en la persecución de Nerón. Lo que nosotros podemos ver en lo último del libro de Hechos, en el capítulo número 28, y después vemos cómo el apóstol Pablo aparece ya en las cartas de Timoteo, ya listo para morir. Entonces hay una parte que nosotros quizás no tenemos del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo sale como de la prisión preventiva y él empieza a decirle a Timoteo: tráeme el capote, hazme esto, hazme aquello, y una parte donde él predica el evangelio que no tenemos nosotros en el libro de los Hechos, porque después el apóstol Pablo, después de haber sido absuelto y haber predicado, porque dice Epafrodito, que visité al hermano tal, pero esa parte nosotros no la tenemos, pero sí nos damos cuenta después que el apóstol Pablo aparece otra vez preso en el libro de la primera y la segunda epístola de Timoteo. Habla que ya él está listo para morir. Así que vamos a ver en este peregrinaje de estos devocionales el contexto histórico, el propósito, todas estas cosas, cómo se fundaron las iglesias, pero con el fin de que esto nos avive a nosotros predicar el evangelio. Esta narrativa que expande el evangelio a toda criatura es la conexión, como habíamos dicho, entre los evangelios y las epístolas. Es el registro del nacimiento y la expansión de la iglesia cristiana. Fíjese que la iglesia nace con los ciudadanos del pueblo de Israel. La iglesia no nace con los egipcios, no naces con los enemigos como que tenían alrededor, los amorreos, los heteos, las personas algunas personas que conocieron a Jesús que eran gentiles. No, es el evangelio traído, como dijo nuestro amado Señor Jesús, que el evangelio no era dado para los perrillos, que eran conocidos como los gentiles, sino para la nación de Israel. Ellos fueron donde nosotros leemos el capítulo número 42 y el capítulo número 49 de el profeta Isaías. Ahí hay citas como en el verso 6 y del verso 6 al 9 del capítulo 49 y 42, que dice que ellos han sido llamados a hacer luz a todas las naciones. Pero estaba esperando la nación de Israel un momento clave y justo por medio del Mesías para ellos poder ser la luz, que es lo que el apóstol Pablo va a hablar y le va a decir a los mismos judíos en este libro de Hechos, en Hechos capítulo número 13, que ellos como no recibieron el evangelio, se apartaron de los judíos y le dijeron: pues nosotros nos vamos a los gentiles, porque así está escrito que nosotros tenemos que ser luz. Ustedes no quieren ser luz, nosotros sí vamos a ser luz. Así que la iglesia nace precisamente con el pueblo de Israel, pero con todos aquellos que aceptan al mensaje que trae nuestro Señor Jesucristo, y ellos empiezan a hacer luz. Así que el llamado es a predicar el evangelio. El evangelio muchas veces llamado también como el evangelio del Espíritu Santo, muestra cómo la obra de Cristo es continuada por medio del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, esos son nombres, títulos que hay personas, teólogos, que le dan, pero nosotros no encontramos esto en el libro de los Hechos. Simplemente encontramos los hechos, la narrativa, todo lo que nosotros podemos encontrar ahí, pero son pensamientos, porque vemos cómo el Espíritu Santo empezó a desarrollar mensajes a través de los apóstoles, y vemos cómo este libro queda ahora a nuestras manos, y muchos puede que quizá usted pudiera escuchar otros mensajes acerca de este libro, y personas que lo titularán de esa manera. Muestra cómo la obra de Cristo continúa por medio del Espíritu Santo y su iglesia. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea que lo que ellos estaban viendo y oyendo era por medio también de nuestro Señor Jesucristo, que había enviado a su Santo Espíritu. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Así que
Jesucristo fue quien ganó esta promesa. El Espíritu Santo viene, como lo dice Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es una profecía también que vamos a analizar. ¿Era solamente el Espíritu Santo prometido solamente para el pueblo de Israel? ¿O lo dice la Biblia sobre toda carne? ¿Cuál es esa carne? ¿Y quiénes son todos aquellos que la palabra a través del profeta enmarca, y el profeta Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne? ¿Y quién está hablando ahí? ¿Está hablando Jesús? ¿Está hablando el Padre? ¿A quién se dirige? Entonces, el propósito también apologético, la defensa de los cristianos ante el imperio romano. Acuérdense que el imperio romano tenía subyugado a la nación de Israel y a todo el hemisferio que ellos habían podido conquistar. Ahora, presenta a los cristianos como pacíficos y no rebeldes. Este reino, como lo demuestra aquí nuestro amado hermano Lucas, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios, como lo dice Zacarías 4:6, donde Dios levantaría un reino que no vendría con el poder o el ímpetu de los reinos mundanos, sino que sería el reino de Dios. Dice: apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús les habló claro cómo iba a funcionar el reino, no de la manera que el mundo estaba reinando, sino a la manera de Dios. Ahora también otro punto, muestra cómo Dios preserva a su pueblo en medio de las persecuciones. Así que no debemos estar nosotros atemorizados por nuestros enemigos. Ahora, el propósito práctico puede haber sido parte también de la defensa del apóstol Pablo ante el César. Esto también es una de las cosas que se cree, que el libro de los Hechos, parte del libro de los Hechos, era para la defensa del apóstol Pablo, que había sido acusado como la persona sediciosa, como la persona que estaba entremetiendo un reino nuevo y estaba proclamando un nuevo rey, el cual era Jesús, pero un rey que ellos no podían ver, no le podían hacer la guerra porque se había ido, pero sus súbditos quizás podían estar amenazando al régimen de aquel entonces para tomar el poder, para poner a Jesús como rey. Pero entonces hay unos hechos que nosotros vemos en el libro que no son para tumbar al gobierno, sino es para cautivar a las almas para salvación. Hay una promesa dentro del libro, hay un reino prometido, pero que no es un reino de este mundo, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 18. Mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. La idea también, si los judíos hubiesen aceptado a Cristo, generalmente, verdaderamente hubiesen tumbado al imperio romano. Eso estaba escrito, eran las profecías de los profetas con esa idea. Todo eso lo vamos a ver. Fortalecer la iglesia bajo la persecución era también otro de los propósitos por los cuales se cree que el libro de los Hechos se escribe, para que las iglesias se fortalezcan en medio de la persecución. Y la otra parte, inspira obediencia a la gran comisión. La obediencia, no una obediencia ciega y a loca, sino una obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas iglesias que se veían amenazadas, que se veían perseguidas, podían ver claramente cómo todos los apóstoles estaban obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese que es un documento misionero. Eso nos debe a nosotros cautivar nuestra mente, nuestro corazón. Ahora somos nosotros la continuación del libro de los Hechos. Está impactando nuestra vida, nuestros hechos, a lo que nosotros pudiéramos ver en este libro, cómo los apóstoles impactaron la vida, cómo cambiaron su ambiente. Estamos nosotros siendo parte del cambio, de la expansión del reino de Dios. Otro punto que pudiéramos ver acá, continuamos nosotros con estos discursos, sermones hacia la gente, o verdaderamente solamente nos mezclamos en discursos políticos, cotidianos y cosas de la vida diaria, o verdaderamente estamos impactando como impactó Pedro, como impactó el primer mártir Esteban, el apóstol Pablo, que lo llamaban loco, pero predicaba el evangelio
Ahora, fíjese que no solamente vamos a ver este libro como una historia teológica o de hechos, nada más una narrativa, sino que lo debemos interpretar como el poder y que marcó una historia que hoy día también marca nuestra vida. Ahora, ¿está mostrando nuestra vida cada día el avance del Evangelio? Como nosotros vemos en el libro de los Hechos, que es una muestra del avance del Evangelio, que es la obra de Dios, que nosotros debemos de continuar. Amados hermanos, amados amigos, espero que esta introducción y parte aspecto que no hemos alcanzado acá en este devocional de la introducción lo vamos a estar dando mientras que vayamos en la marcha del estudio del libro de los Hechos, y que concluimos con estos 5 versos donde termina que el Espíritu Santo vendría a derramarse dentro de no muchos días y que los apóstoles quedaron esperando esa promesa. Así que la promesa ya ha sido derramada, la promesa ya ha sido dada, el poder ya yace en nosotros, ya reside en nosotros, pero debemos de preguntarnos cada día, ¿estamos impactando a nuestro alrededor? ¿Verdaderamente somos nosotros parte de la obra del reino de los cielos? No solamente somos llamados a ser meros congregantes o espectadores, sino protagonistas del reino de Dios. ¿Estamos nosotros siendo protagonistas o meros expectantes? Eso es lo que Dios quiere que nosotros reflexionemos hoy día. Vamos a darle las gracias a Dios, esperando pues que esta palabra nos sirva de aliento, nos sirva de reflexión, y que hagamos la obra de Dios con gozo y con alegría. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, mi Dios amado, porque hoy hemos escuchado la palabra escrita, la palabra que es la inspiración que toma el Espíritu Santo para que nosotros hagamos tu obra, Señor. Porque como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que Juan ciertamente bautizó con agua, nosotros hoy día hemos sido bautizados con el Espíritu, Señor. Tú no hiciste acepción de persona. También nos traíste el Espíritu Santo para nosotros que no pertenecíamos a la nación de Israel, y como lo dice nuestro amado apóstol Pablo en sus cartas, que estábamos sin Dios y estamos sin esperanza en el mundo, alejados de las promesas y de la ciudadanía del pueblo, pero que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, llamados a ser tus hijos. Señor, ayúdanos a que a diario nosotros nos presentemos como tus hijos alrededor de un mundo, Señor mi Dios amado, que está guiado por la carne, que está guiado por sus pensamientos y sus propias ideas. Señor, guiado por el príncipe de la potestad del aire, como lo dice también nuestro amado apóstol Pablo en sus cartas, Señor. Nuestro amado apóstol Pedro también dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, ayúdanos, Señor mi Dios amado, a que nuestra vida no sea devorada, Señor mi Dios amado, sino que cada día nosotros nos fortalezcamos, Señor mi Dios amado, aquellos a quien el enemigo ha devorado y que hoy día nos están identificando como tus hijos, que han dejado de predicar el evangelio, que han dejado de iluminar y de ser luz. Señor, es un llamado a cada uno de ellos, a sus mentes, a sus corazones, a que se levanten, Señor, a los que están fríos, Señor, a los que se avergüenzan de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro amado apóstol Pablo dijo en el Romanos capítulo número 1, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Señor, haznos consciente cada día del poder que nosotros tenemos, del reino, Señor mi Dios amado, a la cual nosotros pertenecemos, que no pertenecemos a este mundo, que tu reino no es de este mundo, pero que tú eres el rey, como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, que necesario es que tú reine hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, Señor. Pero por eso te damos las gracias, Señor mi Dios amado. Ayúdanos a comprender por medio de estos devocionales, mi Dios amado, el impacto que causó el mensaje del evangelio y la expansión del reino de Dios, como lo dijiste tú en tus parábolas, Señor, que el reino era como un granito de mostaza, pero que iba a llenar toda la tierra. Hoy te damos las gracias, Señor, como nuestras grandes ciudades y nuestros países, Señor, se ha expandido la palabra de Jesús. El reino ha abarcado lo largo y lo ancho, Señor, de nuestras naciones de habla hispana. Por eso te damos las gracias, porque vemos tu promesa cumplida, y gracias, Señor, a estos grandes hombres que tú utilizaste y que también nos ha dejado su palabra, pero para que nosotros despertemos, que ellos no temieron a las
acusaciones, a las persecuciones, a las acechanzas, a las muertes y a todas aquellas cosas que ellos pudieron pasar, que eran horribles, que hoy día nosotros podemos predicar el evangelio cómodamente. Pero será la comodidad, Señor, la que muchas veces nos tiene paralizados. ¿Cuánto desearían los apóstoles, Señor, tener esta oportunidad que nosotros tenemos hoy día de utilizar hasta los medios de comunicación, las redes, Señor, y todavía, Señor, los espacios públicos, plazas, metros, autobuses, Señor, mi Dios amado, carros por puestos, Señor, sitios que nos ha dejado los gobiernos, que nosotros ocupemos con parlantes, Señor, mi Dios amado, para proclamar tu palabra, y muchas veces, Señor, nos quedamos y estamos ciegos. Señor, ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a que nosotros proclamemos tu palabra, proclamemos tu evangelio y proclamemos tu verdad. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Bendiciones de lo alto.